Las historias más extrañas no siempre son fruto de la imaginación de los escritores. A veces la realidad resulta ser más enigmática que cualquier mito. Hoy nos sumergiremos en el mundo de los misterios sin resolver, donde cada pista es como un hilo en una telaraña que conduce a algo increíble. ¿Estás listo para mirar más allá de los límites de la realidad y descubrir qué se oculta en las sombras de lo desconocido? ¿Qué esconden las autoridades de EU? La historia de Roswell no es solo un enigma que se remonta al pasado. Es un evento que cambió para siempre nuestra comprensión de la vida en el universo. Verano de 1947. Un rancho en Nuevo México. Un granjero común, Mac Brazel, descubre en su campo unos restos inusuales como nunca antes había visto. El sheriff local, el ejército de los Estados Unidos, todos llegan inmediatamente al lugar. El área es acordonada. Comienza una limpieza urgente. Primero, los militares hacen una declaración sensacional. Hemos encontrado un platillo volador. Pero ya al día siguiente se retractan de sus palabras. Dicen que era un globo meteorológico común. Pero, ¿quién les creyó? Es en ese momento cuando en el pueblo comienzan a difundirse rumores que ponen la piel de gallina. No solo encontraron un metal misterioso, sino también cuerpos de seres inusuales. Todo esto es rápidamente recogido por la prensa, y la palabra Roswell se convierte en símbolo de ovnis y secretos ocultos de miradas indiscretas. Los ufólogos están convencidos de que aquí realmente se estrelló una nave extraterrestre. Supuestamente, los restos y los cuerpos fueron trasladados en secreto a laboratorios secretos, siendo el más conocido de ellos la legendaria Área 51. A pesar de todas las declaraciones de los funcionarios y hasta la desclasificación parcial de documentos en los años 90, solo surgieron más preguntas. La tumba de Tutankamón, ¿maldición o coincidencia? En 1922, el arqueólogo británico Howard Carter, junto con Lord Carnarvon, abrieron ante los ojos del mundo una sensación: la tumba del joven faraón en el Valle de los Reyes. Los tesoros escondidos hace miles de años sorprendieron a todos, pero la alegría fue de corta duración. Comenzó una serie de muertes misteriosas. Apenas un par de meses después de la apertura de la tumba, Lord Carnarvon muere por la picadura de un mosquito. A partir de ese momento, los periódicos hablan del maleficio de los faraones. Uno tras otro, los miembros de la expedición, los científicos e incluso los familiares de Carnarvon se convierten en víctimas de extrañas coincidencias. Una enfermedad misteriosa, tragedias repentinas, rumores y miedos cubren todo el mundo. Los eventos reales solo alimentan los mitos, como el destino del radiólogo Arthur Mace, quien fue el primero en hacer una radiografía de la momia de Tutankamón. Él muere poco después. Su padre también muere de manera misteriosa. Los escépticos dicen que todo esto son solo coincidencias, que las enfermedades y el estrés son los culpables, pero los aficionados a la mística están seguros de que es la venganza de los antiguos dioses de Egipto. Los científicos modernos buscan explicaciones para esta cadena de muertes. ¿Podrían ser las esporas invisibles de hongos que esperaron durante siglos su momento en la tumba sellada las culpables de todo? O tal vez es el poder de la sugestión y la presión de un descubrimiento monumental. El misterio de la colonia de Roanoke. En el verano de 1585, Sir Walter Raleigh envía la primera expedición inglesa al otro lado del océano, para fundar una colonia en el Nuevo Mundo. El primer grupo de hombres desembarca en la isla de Roanoke, comienza a construir un fuerte y se establece a la espera de un gran futuro. Pero las condiciones resultan ser demasiado duras. Los conflictos con las tribus indígenas locales, la falta de provisiones y la constante amenaza de hambre rápidamente obligan a los recién llegados a rendirse y regresar a Inglaterra. Solo 2 años después se lleva a cabo un segundo intento. Ahora la misión es mucho más seria. Un nuevo grupo de colonos llega a Roanoke junto con sus familias y niños. Al frente está John White, no solo como líder, sino también como gobernador de la colonia. En agosto de 1587 nace aquí el primer niño inglés en América, una niña llamada Virginia Dare, un evento que debía convertirse en símbolo de nueva vida y esperanza. Roanoke está ubicado aproximadamente a 40 millas de la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Pero ni siquiera el nacimiento de Virginia salvó la situación. Los colonos enfrentaron los mismos problemas: la escasez de alimentos, la hostilidad de las tribus locales, el miedo a lo desconocido. John White tuvo que regresar urgentemente a Inglaterra en busca de ayuda. Prometió regresar rápidamente, pero el destino dispuso lo contrario. La guerra con España lo retrasó hasta 3 años. Cuando White finalmente llegó a Roanoke en 1590, lo esperaba un completo shock. La colonia había desaparecido. Las casas estaban abandonadas, la vajilla dejada atrás y no había rastro de personas. En un árbol estaba grabada la enigmática palabra Croatoan y en otro Cro. Ese fue el único indicio para resolver el misterio de la desaparición. Se suponía que los colonos se habían dirigido a la cercana isla Croatoan con los indígenas amistosos, pero las búsquedas no dieron ningún resultado.
Algunos creen que los colonos fueron víctimas del hambre o de conflictos. Otros están seguros de que se mezclaron con las tribus indígenas y se disolvieron entre ellos. La versión más mística es la influencia de fuerzas desconocidas que borraron toda la colonia de la faz de la tierra. El asesino en serie Zodiaco. Norte de California, finales de los años 60 del siglo XX. La vida tranquila se hace pedazos. Comienzan a ocurrir ataques violentos y aterradores. Detrás de todo esto está una figura envuelta en misterio y horror. Un hombre que se hace llamar el Zodiaco. Un nombre que se ha convertido en una verdadera leyenda entre las historias criminales del siglo XX. Desde 1968 hasta 1969, la policía confirma 7 ataques. 5 personas murieron, 2 tuvieron una suerte increíble de sobrevivir y contarle al mundo sobre su encuentro con el monstruo. Pero el propio Zodiaco afirmaba que las víctimas eran muchas más. Un total de 37. Él elegía a sus víctimas en los lugares más desolados, estacionamientos oscuros, orillas solitarias de lagos, citas románticas en automóviles. El Zodiaco no solo mataba, sí, jugaba con la sociedad como un gato con un ratón. En medio de una ciudad alarmada, enviaba cartas directamente a las redacciones de los periódicos. En cada una había mensajes cifrados, amenazas obscenas y aterradores fragmentos de ropa de las víctimas como prueba de su culpabilidad. Exige que sus cartas se publiquen en la primera plana y de lo contrario amenaza con nuevos crímenes. Sus criptogramas se hicieron especialmente famosos, el llamado Código 408 y el legendario Código 340. La descodificación del último tomó más de 50 años, e incluso cuando se obtuvo el resultado, el texto resultó ser solo una nueva burla hacia los cazadores del Zodiaco. Durante mucho tiempo, el principal sospechoso fue el mecánico Arthur Lake Allen, a quien se le encontraron accesorios con el símbolo característico del Zodiaco, un círculo, con una cruz tachada. Más tarde se presentaron otros implicados. Incluso hubo un período en el que miles de personas estuvieron bajo sospecha, pero no hubo pruebas irrefutables contra ninguno de ellos. El misterio del asesino permaneció sin resolverse, a pesar de la resonancia pública sin precedentes. El Zodiaco se convirtió en una parte integral de la cultura de masas estadounidense. Su historia fue llevada al cine por David Fincher. Se escriben libros sobre él, se hacen programas y se especula en Internet. El símbolo del Zodiaco, al igual que sus audaces cifrados, todavía fascina la imaginación de los amantes de los enigmas y los misterios criminales. El abismo habló. En 1997, el océano habló a la humanidad, y lo hizo de tal manera que hasta ahora los científicos de todo el mundo se quedan perplejos. La historia del legendario fenómeno de Blub, o bulto en ruso, todavía persigue a los cazadores de lo inexplicable. Verano de 1997. La Agencia Especial Estadounidense lanza un nuevo programa. A gran profundidad en el Océano Pacífico se instalan hidrófonos, micrófonos especialmente sensibles, para registrar las voces de las ballenas, el estruendo de las erupciones submarinas y los terremotos. Inesperadamente, los dispositivos de todos los rincones del océano captan algo completamente único, un potente sonido de baja frecuencia, tan fuerte que se escucha a una distancia de más de 3.218 millas. Los científicos lo llaman bloop, ya que este sonido recordaba un misterioso burbujeo desde las profundidades. A partir de este momento comienza un verdadero misterio oceánico. Las primeras teorías, un terremoto, una erupción volcánica, pero el análisis muestra que ninguna de las catástrofes naturales conocidas suena así. Lo que sigue es aún más interesante. La imaginación ilimitada de la humanidad añade leña al fuego. Internet se llena de teorías sobre misteriosas criaturas gigantes, calamares y monstruos marinos que nadie ha visto jamás. Suena fantástico. Por supuesto, algunos ufólogos incluso señalan posibles señales de extraterrestres o bases alienígenas ocultas en el fondo del océano. Y solo en 2005, una agencia especial declara con cautela: es posible que solo sean enormes bloques de hielo desprendiéndose de los glaciares antárticos, cayendo al agua y creando ese infrasonido. Pero esta hipótesis no convenció a todos. Los misterios cifrados del manuscrito Voynich. Este libro es como una puerta a un misterio medieval, un rompecabezas en el que las mejores mentes del mundo han estado trabajando durante más de 100 años. El manuscrito de Voynich es un documento capaz de excitar la imaginación incluso del criptógrafo, místico o historiador más experimentado. Ahora descubrirás por qué este antiguo tomo se ha convertido en un símbolo de un enigma no resuelto y en un objetivo deseado por miles de investigadores. La historia comienza en 1912, cuando el anticuario Wilfrid Voynich, apasionado por la búsqueda de rarezas únicas, descubre entre muchos libros y manuscritos un manuscrito inusual en uno de los monasterios de Italia. El libro parece completamente normal para su época: páginas de pergamino, diseño exquisito,
colores brillantes, pero todo cambia cuando la mirada se detiene en el texto. No es simplemente un conjunto sin sentido de signos, es un idioma que no existe en ninguna gramática conocida. Letras desconocidas, combinaciones inusuales, una estructura viva, todo esto parece decir, descíframe, si puedes. En las 250 páginas del manuscrito hay detalladas ilustraciones de plantas exóticas, muchas de las cuales no se encuentran en la naturaleza, esquemas intrincados, constelaciones enigmáticas, mujeres desnudas bañándose en bañeras inusuales. Cuanto más pasas las páginas, más fuerte es la sensación de misterio. Voynich se dirige a los mejores científicos y criptógrafos de su época. Descifren. Pero el manuscrito no se somete a ningún método de análisis conocido. Hay muchas teorías. Algunos creen que es un tratado alquímico, donde se ocultan recetas para crear oro y el elixir de la inmortalidad. Otros se inclinan por un manual médico, y los aficionados a la mística susurran que estamos ante un cifrado destinado a los iniciados o incluso una broma alquímica creada para engañar a los curiosos. La complejidad solo aumenta el interés. Cada nueva hipótesis inmediatamente se rodea de rumores y teorías conspirativas. En 2009, los científicos finalmente dataron con precisión el manuscrito a principios del siglo XV mediante análisis de radiocarbono. Definitivamente estamos ante un original medieval, no una falsificación hábil. Pero no hay respuesta a la pregunta principal. ¿Qué se oculta en estas líneas e imágenes? Hoy en día, equipos enteros trabajan en descifrar el enigma: inteligencia artificial, redes neuronales, lingüistas, criptoanalistas. En 2018 surgió una nueva teoría. Es posible que los extraños símbolos oculten un raro lenguaje cifrado, donde cada combinación es la clave para un conocimiento secreto. La tripulación desaparecida del Mary Celeste. Nos trasladamos a 1872, cuando la bricbarca comercial Mary Celeste zarpa de Nueva York hacia Italia con una carga de alta calidad, 1.700 barriles de alcohol desnaturalizado. A bordo se encontraban el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija de 2 años, Sofía Matilda, y una tripulación de 7 personas. Debía ser un viaje ordinario, pero se convirtió en el comienzo de una de las historias más extrañas en la crónica marítima. Nos trasladamos a 1872 cuando la bricbarca comercial Mary Celeste zarpa de Nueva York hacia Italia. A bordo se encontraban el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija de 2 años, Sofía Matilda, y una tripulación de 7 personas. Debería haber sido un viaje ordinario, pero se convirtió en el comienzo de una de las historias más extrañas en la crónica marítima. El 5 de diciembre, apenas un mes después de zarpar, el Mary Celeste fue encontrado a la deriva en el Océano Atlántico, a unas 400 millas de Gibraltar. ¿La goleta británica? Bajo el mando del capitán David Morehouse, subió a bordo, y lo que descubrieron conmocionó al mundo entero. El barco estaba completamente vacío. ¿Dónde estaban la familia Briggs y su tripulación? El barco estaba en buen estado, las velas ondeaban al viento, la carga permanecía intacta y las pertenencias personales de la tripulación estaban en su lugar. En la mesa de la cabina del capitán había comida a medio comer y en la cocina aún ardían las brasas. Todo indicaba que las personas habían abandonado el barco de manera repentina y apresurada. Sin embargo, no había rastros de lucha o violencia. Lo más extraño era que había desaparecido el bote salvavidas donde podrían haberse subido los miembros de la tripulación. La investigación de Reino Unido y Estados Unidos no respondió a todas las preguntas sobre el destino de la tripulación. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos afirmaban que el Mary Celeste podría haber sido víctima de piratas, quienes mataron a la tripulación y se llevaron el bote salvavidas. Otros creían que la tripulación abandonó el barco debido a una fuga de gas venenoso que se desprendía del alcohol, lo que podría haber causado pánico y alucinaciones. Cada nueva suposición solo añadía intriga a este misterio. La idea de que el capitán Briggs y su equipo podrían haber sido víctimas de un monstruo marino o de algún fenómeno natural misterioso se volvió especialmente popular. Los investigadores plantearon la teoría de que una ola poderosa podría haber arrastrado a las personas por la borda, sin dejar rastro alguno. Pero ninguna de estas hipótesis podía explicar todas las rarezas e inconsistencias en este caso inusual. El misterio del paso Dyatlov. Febrero de 1959. 10 valientes excursionistas del Instituto Politécnico de los Urales decidieron emprender una travesía de esquí por los Urales del Norte. Esto debía ser una emocionante aventura invernal, pero en su lugar se convirtió en una verdadera tragedia, cuyas consecuencias atormentan las mentes de muchos investigadores hasta el día de hoy.
El grupo, liderado por el experimentado excursionista Igor Dyatlov, estaba compuesto por 9 estudiantes y un graduado. Todos ellos tenían experiencia en alpinismo y excursiones de esquí, por lo que esperaban completar con éxito la ruta a través del paso. La expedición comenzó el 23 de enero y todo iba según lo planeado hasta el 28 de enero. Ese día, uno de los participantes, Yuri Yudin, se sintió mal y decidió regresar a casa. Los otros 9 continuaron su camino planeando acampar en la montaña Kholat Syakhl, que en mansi significa montaña muerta. La noche del 1 al 2 de febrero fue fatal. Los excursionistas, en pánico, abandonaron la tienda dejando todo su equipo y ropa. Cortaron la tienda desde dentro, lo que generó muchas preguntas. ¿Qué pudo haberlos asustado tanto? Los equipos de rescate encontraron la tienda solo el 26 de febrero. Dentro quedaron pertenencias personales, pero no había personas. Los cuerpos de los miembros del grupo fueron encontrados a diversas distancias de la tienda. Los primeros 5 cuerpos fueron descubiertos a finales de febrero y principios de marzo, y los otros 4 solo se encontraron en mayo, cuando la nieve comenzó a derretirse. Las circunstancias de su muerte resultaron ser impactantes. Algunos estaban semidesnudos, otros tenían lesiones graves, incluidas fracturas de costillas y cráneos. El cuerpo de Lyudmila Dubinina atrajo especial atención, ya que le faltaban los ojos y la lengua. La investigación llevada a cabo por las autoridades soviéticas no pudo aclarar las causas de la muerte de los excursionistas. Se propusieron varias teorías, incluyendo un accidente de avión militar, un ataque de animales salvajes, una avalancha e incluso la intervención de fuerzas extraterrestres. Sin embargo, ninguna de ellas pudo explicar todos los detalles de la tragedia. Con el tiempo, el paso Dyatlov se convirtió en una verdadera leyenda, inspirando a escritores, directores e investigadores. Un pozo sin fondo, una cripta. La cripta en la isla de Oak Island. El misterioso pozo en la isla ha guardado secretos durante 2 siglos. Tesoros, trampas, artefactos que desaparecen. En la isla de Oak Island, situada frente a la costa de Nueva Escocia, en Canadá, se encuentra un misterioso pozo conocido como la cripta. Este pozo, con una profundidad de aproximadamente 98 pies y 4 décimas, se ha convertido en el tema de numerosas leyendas y teorías. Se cree que guarda secretos desde hace 2 siglos y sus misterios aún no han sido resueltos. La historia de la cripta comenzó a finales del siglo XVIII, cuando los lugareños descubrieron un extraño pozo lleno de agua. Pronto comenzaron a circular rumores de que en el pozo estaban escondidos tesoros, posiblemente pertenecientes a piratas o templarios. Estos rumores atrajeron la atención de aventureros y buscadores de tesoros, quienes comenzaron a explorar el pozo. Sin embargo, todos los intentos de llegar al fondo del pozo resultaron infructuosos. El pozo resultó estar lleno de trampas, túneles submarinos, cámaras inundadas e incluso mecanismos que bloqueaban el acceso a los niveles inferiores. Muchos investigadores murieron o resultaron heridos intentando desentrañar el misterio de la cripta. Con los años surgieron muchas leyendas alrededor de la cripta. Se hablaba de una maldición impuesta sobre el pozo y de espíritus que custodiaban sus tesoros. A pesar de todos los esfuerzos, el misterio de la cripta sigue sin resolverse. Las tecnologías modernas y los métodos de investigación ofrecen la esperanza de que algún día se pueda llegar al fondo del pozo y desvelar sus secretos. Ponte a prueba como detective. ¿Y qué versión eligen ustedes? Escriban en los comentarios. Quizás su teoría sea la clave para resolver el enigma. Si les gustan los misterios, denle like y suscríbanse. Todavía hay muchos enigmas sin resolver por delante, porque lo más interesante apenas comienza.